Hola y bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad abordaremos el tema relacionado con las unidades de billones. Tenemos entonces las unidades de billón según la posición de cada uno de sus dígitos. Tenemos entonces el siguiente ejercicio. En este ejercicio vamos a ubicar la siguiente cantidad. En este caso leemos la cantidad que corresponde a 8 billones 947 millardos 536 millones 985 mil 842 y lo vamos a hacer según la posición de cada uno de sus dígitos. Ahora tenemos entonces nuestra cifra o cantidad. Ahora vamos a desglosar por cada uno de sus dígitos mediante la posición que ocupa. Y vamos a hacerlo entonces de derecha a izquierda. Comenzamos entonces por el número 2. El número 2 corresponde a las unidades. El número 4 representa las decenas. El número 8 corresponde a las centenas. Luego observamos que tenemos un primer punto. Este punto nos hace referencia a los miles, es decir, hemos pasado ahora a la categoría de los miles. Tenemos entonces el número 5 que representa la unidad de 1000, el número 8 que corresponde a la decena de 1000, el número 9 que representa las centenas de 1000 y observamos un segundo punto. Este segundo punto nos hace referencia de que hemos pasado ahora al renglón de los millones. Luego tenemos entonces que el 6 corresponde a la unidad de millón, el número 3 corresponde a las decenas de millón, el número 5 representa las centenas de millón y luego observamos otro punto. Este punto nos hace referencia de que hemos pasado ahora a la categoría o renglón de los millardos. Tenemos entonces que el número 7 corresponde y representa las unidades de millardo, el número 7 corresponde a la decena de millardo, el número 9 corresponde a las centenas de millardo y observamos otro punto. Este punto nos hace alusión de que hemos pasado ahora al renglón de los billones. Y tenemos entonces que el número 8 corresponde a la unidad de billón. Dicho esto, ahora vamos entonces a ubicar según cada uno de los dígitos y en atención a su posición en el siguiente recuadro. Tenemos entonces el siguiente cuadro, donde este cuadro está constituido primeramente por una primera clase, que esta primera clase está conformada por las unidades simples, que está estructurada por unidades, decenas y centenas. Luego tenemos una segunda clase que está conformada por millares o miles, donde tenemos la unidad de millar o de mil, la decena de millar o de mil, la centena de millar o de mil. Luego pasamos a una tercera clase. Esta tercera clase está conformada por los millones. Y en los millones están estructurados a través de la unidad de millón, la decena de millón, la centena de millón. Luego pasamos a una cuarta clase que está conformada por los millardos. En esos millardos ubicamos entonces la unidad de millardo, la decena de millardo, la centena de millardo. Luego pasamos a una quinta clase que está conformada por los billones. En esos billones ubicamos entonces a la unidad de billón, la decena de billón y la centena de billón. Ahora, vamos entonces ahora a ubicar dígito por dígito en atención a la posición que ocupan de nuestra cifra o cantidad. Comenzamos entonces por las unidades simples y comenzamos entonces a leer nuestra cifra o cantidad de derecha a izquierda, comenzando entonces por el número 2. El número 2 lo ubicamos entonces en las unidades. El número 4 lo ubicamos en las decenas. El número 8 lo ubicamos en las centenas. Luego pasamos, el primer punto nos hace referencia de que pasamos ahora a los millares o miles. Tenemos entonces que ubicar el número 5 en la unidad de millar. Luego colocamos un punto que nos hace referencia de que hemos pasado de unidades simples a millares o miles. Luego ubicamos el número 8 en decena de millar, el número 9 en la centena de millar. Luego pasaríamos entonces al renglón o clase de millones. Luego tendríamos el número 6, lo ubicamos en la unidad de millón.
y colocamos un punto que nos hace referencia de que hemos pasado de millares o miles a millones. Luego ubicamos el número 3 en la decena de millón, el número 5 en la centena de millón. Luego observamos el punto posterior que nos hace referencia de que pasamos ahora a los millardos. Tenemos entonces ahora que ubicar, en este caso el número 7 lo ubicamos en la unidad de millardo, colocamos un punto que nos hace referencia de que hemos pasado de millones a millardos. Luego ubicamos el número 4 en la decena de millardo, el número 9 en la centena de millardo. Ahora observamos que tenemos otro punto. Este punto nos hace referencia de que pasamos ahora a los billones. Ubicamos entonces el número 8 en la unidad de billón y colocamos entonces un punto que nos hace referencia de que hemos pasado de millardos a billones. Una vez hecho esto, ahora nos corresponde nombrar cómo nombrar esta cifra o cantidad. Tenemos entonces lo siguiente. Observamos acá que en billones tenemos el número 8. En millardos tenemos el número 947. Observamos que en millones tenemos el número 536. Y en millares o miles tenemos el número 985. Y en las unidades simples tenemos entonces el número 842. Ahora, vamos a nombrarlo en atención a la siguiente coloración. Observamos que hemos escrito la misma cifra, pero con cada uno de los dígitos separados, en este caso de las cantidades separadas por punto. Observamos que tenemos el 8, que corresponde a los billones, lo hemos destacado en color rojo. Luego colocamos un punto. Y hemos colocado en el caso de los millardos, el número 947 lo hemos destacado en color amarillo. Luego observamos que tenemos otro punto que nos hace referencia a la separación de millardos de millones y colocamos el número, en este caso 536, en coloración verde. Y luego observamos otro punto que nos hace referencia de que pasamos de millones a millares. Y el número, en el caso de los millares, 985, lo hemos destacado en color marrón. Y por último, observamos un punto donde nos indica que pasamos de millares a unidades simples y hemos destacado la cifra 842 en color morado. Ahora, esta coloración entonces nos va a permitir seguir la clasificación en atención a su ubicación. En este caso observamos, colocamos de color rojo el número 8 y vamos entonces a colocarlo en letras. Observamos entonces acá 8 y colocamos 8 en rojo. Luego este primer punto debemos colocar la palabra billones. Luego nos corresponde nombrar la cantidad 947 que la hemos destacado en amarillo y lo escribimos entonces en letras 947. Observamos que tenemos un punto. Ese segundo punto debemos colocar la palabra millardos. Posteriormente tenemos la cifra 536 que la hemos destacado en color verde y colocamos entonces dicha cifra en letras, sería 536. Y observamos que tenemos un punto. Debemos entonces colocar la palabra millones. Acá tenemos el número 985 en color marrón y colocamos entonces dicha cifra en letras, sería 985. Observamos que tenemos un punto y debemos colocar entonces la palabra 1000. Luego tenemos en color morado 842. 842 y debemos entonces colocarla en letras, sería 842. Ahora ¿cómo podemos nombrar entonces esta cantidad o cifra? Decimos entonces 8 billones, luego tenemos el punto, debemos entonces decir billones, luego tenemos la cantidad 947, tenemos el punto, debemos decir la palabra millardos. Luego tenemos 536, posteriormente tenemos otro punto, debemos decir millones. Luego tenemos 985 y observamos que tenemos un punto posteriormente, debemos decir la palabra 1000. Y por último 842. Ahora, ¿cómo podemos entonces nombrar esta cifra? Sería 8 billones 947 millardos
536.985.842. Y de esta forma entonces hemos ubicado según su posición por cada uno de los de esta cifra o cantidad, y de igual forma la hemos nombrado, el cómo nombrar esta cifra o cantidad. Tenemos ahora este otro ejercicio. En este ejercicio vamos a ubicar la siguiente cantidad, en este caso sería 7.258.987.146.307, y lo vamos a hacer según la posición de cada uno de sus dígitos. Para lo cual entonces colocamos entonces nuestra siguiente cifra o cantidad. Tenemos entonces ahora que ubicar por dígito según la posición que tenga cada uno de sus dígitos. Siempre lo vamos a hacer de derecha a izquierda y comenzamos entonces con el número 7. El número 7 corresponde entonces a las unidades. El número 0 representa las decenas. El número 3 corresponde a las centenas. Luego observamos que tenemos un primer punto. Ese primer punto nos hace referencia de que hemos pasado ahora al renglón de los miles. El número 6 representa entonces la unidad de 1000. El número 4 corresponde a la decena de 1000. El número 1 corresponde a las centenas de 1000. Luego observamos un segundo punto. Este segundo punto nos hace referencia de que hemos pasado a la categoría de millones. Luego tenemos que el número 7 representa entonces la unidad de millón. El número 8 nos hace referencia a las decenas de millón. El número 9 nos relaciona las centenas de millón. Luego observamos un tercer punto. Este tercer punto nos hace referencia de que hemos pasado a la categoría de millardos. Luego tenemos entonces la unidad de millardo. Luego tenemos la decena de millardo. Y el 2 que representaría entonces la centena de millardo. Luego tenemos un cuarto punto. Este cuarto punto nos hace referencia de que hemos pasado a la categoría ahora de billones. Y tenemos entonces que el número 7 nos representaría la unidad de billón. Ahora, hecho esto entonces, en el siguiente cuadro vamos a ubicar según la posición de cada uno de sus dígitos, cada uno de los dígitos de nuestra cantidad. Tenemos entonces el siguiente cuadro. En este primer cuadro tenemos una primera clase que corresponde a las unidades simples. Esas unidades simples está constituida por la unidad, la decena y la centena. Luego tenemos una segunda clase o categoría que corresponde a los millares o miles, en la cual tenemos la unidad de millar o de mil, la decena de millar o de mil, la centena de millar o de mil. Luego pasamos a una tercera clase o categoría correspondiente a los millones. Tenemos entonces la unidad de millón, la decena de millón, la centena de millón. Luego pasamos a una cuarta clase o categoría correspondiente a los millardos, en la cual ubicamos entonces la unidad de millardo, la decena de millardo y la centena de millardo. Luego pasamos a una quinta clase o categoría correspondiente a los billones. Tenemos entonces en esta categoría o clase tenemos la unidad de billón, la decena de billón y la centena de billón. Ahora vamos a ubicar entonces en este cuadro según la posición que ocupe cada uno de los dígitos de nuestra cifra o cantidad. Comenzaríamos entonces por las unidades simples, por lo cual comenzamos entonces a leer nuestra cifra o cantidad de derecha a izquierda. Comenzaríamos entonces por el número 7, sería entonces el 7 lo ubicamos en la unidad, el número 0 en las decenas, el número 3 lo ubicamos en la centena. Luego observamos un primer punto que nos hace referencia de que hemos pasado ahora a la categoría de miles. Tenemos entonces el número 6, lo ubicamos en la unidad de millar y colocamos entonces un punto. Ese punto nos hace referencia de que hemos pasado de las unidades simples a los millares o miles. Luego tenemos el número 4, lo ubicamos en la decena de millar. El número 1 lo ubicamos en la centena de millar. Luego observamos que tenemos otro punto que nos hace referencia de que pasamos ahora a la categoría de millones. Corresponde entonces el número 7, ubicarlo en la unidad de millón y colocamos un punto que nos hace referencia de que hemos pasado de millares a millones.
luego el número 8 lo ubicamos en la decena de millón, el número 9 lo ubicamos en la centena de millón, y luego observamos otro punto que nos hace referencia que ahora pasamos a la categoría o clase de millardos. Luego tenemos el número 8, lo ubicamos en la unidad de millardo. Colocamos entonces un punto que nos hace referencia de que hemos pasado de millones a millardos. Luego tenemos el número 5, lo ubicamos en la decena de millardo. El número 2 lo ubicamos en la centena de millardo. Luego tenemos otro punto que nos hace referencia de que pasamos ahora a la clase o categoría de los billones. Colocamos entonces el número 7 en la unidad de billón. Y debemos entonces colocar un punto que nos hace referencia de que hemos pasado de millardos a billones. Ahora, una vez hecho esto, ubicado nuestra cifra o cantidad en atención a cada uno de sus dígitos según su posición, ahora vamos a nombrar el cómo debemos nombrar ahora esta cantidad o cifra. Observamos lo siguiente en nuestro cuadro. Tenemos entonces en el caso de los billones, únicamente tenemos en unidad de billón el número 7. Luego en millardos tenemos el número 258. Observamos que en millones tenemos el número 987. En los millares o miles tenemos el número 146 y en las unidades simples tenemos el número 307. Ahora, vamos entonces a nombrarlo. Tenemos la siguiente cifra destacada en colores diferentes. Observemos que en el caso de los billones lo hemos destacado en color rojo. En el caso de los millardos lo hemos destacado en color amarillo, en este caso el número 258. En el caso de los millones lo hemos destacado en color verde, 987. En el caso de los millares o miles lo hemos destacado en color marrón, que sería 146. Y por último, nuestras unidades simples las hemos destacado en color morado, 307. Observemos entonces el cómo vamos a nombrar esta cifra o cantidad. Colocamos entonces y hacemos coincidir por coloración tanto el número como su ortografía, en este caso el cómo podemos escribirlo. Tenemos entonces, observamos que el número 7 lo hemos escrito en rojo y sus letras las hemos escrito de igual forma en rojo, sería 7. Luego tenemos un punto. Ese primer punto nos hace referencia de que corresponde a los billones. Luego hemos destacado la cifra 258 en color amarillo y la hacemos coincidir entonces con su escritura 258 en amarillo. Observamos que tenemos un punto y ese punto nos hace referencia a que son los millardos. Luego tenemos la cifra o cantidad 987 que la hemos destacado en color verde y escribimos entonces su ortografía en color verde, sería 987. Observamos que tenemos un punto, que ese punto representa los millones y luego tenemos el número 146 que corresponde a los millares y debemos entonces colocarlo. Escribimos 146 en marrón y lo escribimos en letra 146 y este punto nos hace referencia de que son los miles y en este caso colocamos la palabra mil. Y por último el número 307 que lo hemos destacado en color morado lo tenemos entonces acá también escrito en color morado 307. Ahora observemos entonces. Podemos entonces decir que esta cifra se lee de la forma siguiente. 7, observamos el primer punto, colocamos entonces la palabra billones, luego tenemos 258, observamos que tenemos otro punto, debemos colocar la palabra millardos, luego tenemos 987, posteriormente ubicamos un punto, debemos decir la palabra millones, luego tenemos 146, posterior a ello tenemos un punto y decimos la palabra mil, y por último 307. Ahora tenemos entonces el cómo decir esta cifra, sería entonces de la forma siguiente. 7 billones 258 millardos 987 millones 146.307. Y de esta forma entonces hemos ubicado según la posición de cada uno de sus dígitos y hemos nombrado el cómo decir y escribir dicha cantidad.
Tenemos este otro ejercicio. En este ejercicio vamos a ubicar la siguiente cantidad que leemos de la forma siguiente. 6 billones 102 millones 39.054 y lo vamos a hacer según la posición de cada uno de sus dígitos. Ahora tenemos entonces la cantidad, nuestra cantidad o cifra. Vamos entonces a ubicar según la posición de cada uno de sus dígitos y siempre lo vamos a hacer de derecha a izquierda. Comenzamos entonces por el número 4. El número 4 corresponde a las unidades. El número 5 representa las decenas. El número 0 corresponde a la centena. Luego ubicamos un primer punto. Ese primer punto nos hace referencia a que hemos pasado a la categoría renglón de los miles. Luego tenemos el número 9 que corresponde a la unidad de 1000. El número 3 que corresponde a la decena de 1000. El número 0 que corresponde a la centena de 1000. Observamos entonces un segundo punto. Ese segundo punto nos hace referencia de que hemos pasado a la categoría de millones. Luego tenemos el número 2 que corresponde a la unidad de millón. El número 0 que representa la decena de millón. El número 1 corresponde a la centena de millón. Luego observamos que tenemos otro punto. Ese punto nos hace referencia de que hemos pasado ahora a la categoría o clase de millardos. Tenemos entonces este primer 0 que nos representa la unidad de millardo. Este otro 0 nos representa la decena de millardo. Este otro 0 nos representa la centena de millardo. Luego observamos otro punto. Ese punto nos hace referencia a que hemos pasado ahora a la categoría de billones. Y este 6 nos representaría entonces la unidad de billón. Ahora, una vez dicho esto, vamos entonces a ubicar en el siguiente cuadro por dígito según su posición cada uno de los dígitos de nuestra cantidad o cifra. En este caso comenzamos por una primera clase. Esta primera clase está conformada por las unidades simples. En estas unidades simples vamos a ubicar las unidades, las decenas y las centenas. Luego tenemos una segunda clase o categoría que corresponde a los millares o miles. Tenemos entonces en ella la unidad de millar o de mil, la decena de millar o de mil, la centena de millar o de mil. Luego pasamos a una tercera clase o categoría que corresponde a los millones. En los millones ubicamos entonces la unidad de millón, la decena de millón, la centena de millón. Luego tenemos una cuarta clase o categoría que está constituida por la unidad de millardo, la decena de millardo, la centena de millardo y por último una quinta categoría que corresponde a los billones, donde vamos a ubicar entonces la unidad de billón, la decena de billón y la centena de billón. Una vez dicho esto, entonces vamos a comenzar a ubicar por cada uno de los dígitos de nuestra cifra o cantidad. Comenzamos entonces siempre de derecha a izquierda. En este caso corresponde el número 4, lo ubicamos entonces en la unidad. El número 5 lo ubicamos en la decena. El número 0 lo ubicamos en la centena. Ahora, observamos que tenemos un punto. Este punto nos hace referencia a que hemos pasado o debemos pasar ahora a la categoría de millardo. Colocamos entonces el número 9 en unidad de millar o de mil. Ahora debemos colocar un punto. Ese punto nos hace referencia de que vamos a pasar de las unidades simples a los millares o miles. Luego tenemos el número 3 que lo ubicamos en la decena de millar. El número 0 lo ubicamos en la centena de millar o de mil. Luego observamos otro punto. Ese punto nos hace referencia de que pasamos ahora a la categoría de millones. Colocamos entonces el número 2 en la unidad de millón. Colocamos un punto para hacer referencia de que pasamos ahora de millares o miles a millones. Luego tenemos el número 0, lo ubicamos en la decena de millón. El número 1 lo ubicamos en la centena de millón. Luego tenemos otro punto. Ese punto nos hace referencia de que pasamos ahora a la categoría de millardos. Tenemos entonces el número 0, lo ubicamos en la unidad de millardo. Este otro 0 lo ubicamos en la decena de millardo. Pero antes debemos colocar un punto que nos hace referencia de que pasamos ahora de la categoría de millones a la categoría de millardo. Luego colocamos este otro 0 en la decena de millardo, el 0 posterior en la centena de millardo. Ahora
tenemos otro punto. Este otro punto nos hace referencia de que hemos pasado ahora a la categoría de billones. Colocaríamos entonces el número 6 en la unidad de billón y colocamos un punto que nos hace referencia de que hemos pasado de millardos a billones. Es importante ahora que observemos en el siguiente cuadro un aspecto importante. Observamos que en el caso de los billones tenemos 6, en el caso de las unidades de billón. Pero en el caso de millardos podemos apreciar que todos y cada uno de sus dígitos son 0. Por lo tanto, esta cifra, al momento de nombrarla, no vamos a nombrar la palabra millardos. Observamos de igual manera en el caso de millones que tenemos la cifra 102. Millares, miles, tenemos en este caso 39. Y en las unidades simples tenemos número 54. Ahora, esto es importante tomarlo en consideración al momento de escribir y nombrar esta cifra o cantidad. Ahora, para nosotros nombrar esta cifra o cantidad lo vamos a hacer de la siguiente manera. Observemos que hemos colocado en color rojo, en el caso el número 6, que corresponde a los billones, el punto, que nos hace referencia a la separación de billones de millardos. Luego observamos que tenemos 3 ceros, en el caso de los millardos. Luego tenemos el punto que nos hace referencia al paso de millardos a millones. Luego tenemos el número 102 que lo hemos destacado en color amarillo. Posteriormente tenemos millares o miles que lo hemos destacado en color verde. Y por último 0,54 que lo hemos destacado en color morado que representa las unidades simples. Ahora, ¿cómo nombrar esta cantidad? Lo vamos a hacer de la forma siguiente. Vamos a hacer coincidir la escritura del dígito o de la cantidad o cifra en atención a su coloración. En este caso tenemos el color rojo, 6. Colocamos entonces 6 en letra 6. Luego observamos que tenemos un punto. Ese primer punto nos hace referencia a la palabra billones. Billones. Luego observamos que tenemos 3 ceros. No vamos entonces a nombrar la palabra millardos, ya que estos 3 ceros corresponden a la clase de millardos o categoría de los millardos. Luego tenemos entonces la cifra 102 en amarillo. Le escribimos entonces 102 en amarillo. Y ese punto debemos entonces, por ese punto vamos a escribir la palabra millones, que lo observamos acá, millones. Luego tenemos 39 que lo hemos destacado en color verde y lo escribimos entonces en verde, 39. Y ese punto nos hace referencia de que debemos decir la palabra 1000. Y posteriormente, en este caso, en morado, que tenemos la cifra 54, la escribimos entonces en letra 54 en color morado. Ahora vamos entonces a nombrar esta cifra. Observamos entonces 6 billones 102 millones 39.054. Dado que no debemos entonces decir la palabra millardos, dado que no tenemos ni en las unidades, ni en la decena, ni en la centena, dado que cada uno de esos valores es 0. Entonces leeríamos la cifra 6 billones 102 millones 39.054. Y con esto entonces hemos ubicado según la posición cada uno de sus dígitos nuestra cifra o cantidad, y de igual forma la hemos nombrado y escrito su ortografía. Espero que te haya sido de utilidad este video. Si te gustó, no olvides darle un like, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para notificación. Déjanos un comentario si tienes alguna pregunta o inquietud. También te recomendamos los siguientes videos para que refuerces tus aprendizajes. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.